Impuesto Interno cumple con la ley y con las atribuciones que tiene. En medio de todo el debate por lo caras que están las contribuciones, Tiene que fijar los avalúos. y de cómo se calcula el valor de las propiedades, Nosotros como Impuesto Interno tenemos que cumplir con la ley. nos llega una denuncia. Una que apunta directamente al director del servicio. ¿Pero quién es Javier Echeverry? 78 años, ingeniero industrial de la Universidad de Chile, doctor en filosofía de la Universidad de Michigan. En 1990 y durante 12 años fue director del Servicio de Impuestos Internos. Tras estar 19 años fuera del servicio público, volvió a un cargo que ya le era conocido. Estoy honrado de estar por segunda vez en el servicio y esperamos seguir mejorando en todas las áreas. Primero como director nacional subrogante del Servicio de Impuestos Internos entre el 1 de julio y el 29 de octubre de 2024, fecha en que por alta dirección pública lo seleccionaron para liderarlo por segunda vez. Y este año debutó con una campaña fuerte por la fiscalización y actualización del valor de las propiedades y el pago de las contribuciones. Precisamente a eso apunta la denuncia en su contra. Nos indican que Javier Echeverry tiene una propiedad por la que llevaría años pagando menos contribuciones de las que corresponden. Con toda la información que tenemos, decidimos ir a conocer la propiedad del director del Servicio de Impuestos Internos. Es en Paine, a 1 hora de Santiago. Efectivamente han salido muchas casas que tenían ampliaciones que Impuesto Interno no las había decretado. Llegamos a Paine, estamos a pocos metros de la laguna Aculeo y en este condominio es donde el director del Servicio de Impuestos Internos tiene una propiedad junto a su señora. Según los documentos entregados por Transparencia, en esta propiedad existe solo una casa de 213 metros cuadrados construidos que tiene sus permisos regularizados. Vinimos con nuestro dron y con Google Maps a confirmar que hay otra construcción y también una piscina que no figuran en los registros entregados por el municipio. ¿Qué significa esto para el avalúo fiscal de esta propiedad y por lo tanto para el pago de sus contribuciones? Se trata de esta propiedad de más de 5.000 metros cuadrados que está a metros de la laguna Aculeo, la misma que registra en su declaración de patrimonio e intereses de marzo de este año. Él es dueño del 50%, la otra mitad es de Cecilia Sommerhoff, su esposa. Según la misma declaración, el avalúo fiscal es cercano a los 100 millones de pesos. La pregunta que se levanta es si una propiedad como esta, con estos metros cuadrados construidos, podría tener este valor. El 18 de junio pedimos por Transparencia al municipio de Paine los permisos de edificación, modificaciones, además de las recepciones definitivas de la propiedad de la que es dueño el director del Servicio de Impuestos Internos. Mientras esperábamos la respuesta, revisamos la historia del sitio a través de imágenes satelitales. Aquí vemos la piscina más pequeña. Fíjese en esta imagen. Hasta el 20 de agosto de 2006 solo había una casa y una piscina más chica de la que hay hoy día. La segunda vivienda debió ser construida después del 2006. Tendría que haber un certificado, un permiso o una regularización en la municipalidad de Paine. Aclaramos que estos dos entrevistados no saben de quién es la propiedad. Lo básico que tiene que hacer toda persona natural o jurídica es presentar un permiso de edificación
con todos los antecedentes que serían la perimetría, todo lo que conlleva que se va a hacer una construcción que está acorde a la norma. Otorgado ese permiso de edificación, se puede empezar a construir y terminada la construcción, después de un periodo, se tiene que sacar una recepción final. El valor de la propiedad en el Servicio de Impuestos Internos el 20 de junio de 2025 es de más de 158 millones de pesos. En esa misma fecha, los antecedentes solicitados por Transparencia a la Municipalidad de Paine muestran 2 documentos. Este, del 19 de abril del 2000, en el que se pide permiso de edificación para construir una vivienda de 81 metros cuadrados. Y este otro, 3 años después, donde se informa una regularización y ampliación de la misma casa, que queda con 210 metros cuadrados, con segundo piso incluido. Según la información oficial del municipio, no existen otros permisos de edificación, modificaciones o recepciones definitivas sobre esta propiedad. Por el tema de contribuciones, obviamente una construcción que no está declarada, el fisco no tiene cómo cobrar ese tributo. Si una propiedad tiene un avalúo de cerca de 200 millones de pesos, paga una tasa de 0,89% de contribuciones. Si el valor de la propiedad es mayor, sube la tasa a 1,042%. En simple, mientras más metros construidos, más contribuciones se pagan. Las contribuciones son un impuesto territorial que se cancela en 4 cuotas anuales. De hecho, el 30 de junio pasado se venció la segunda cuota de este 2025. ¿Pero qué significa que no regularicen una propiedad o algo para el municipio? ¿Significa menos recursos? Significa, primero, que no están cumpliendo con la ley. Segundo, significa que no pagan contribuciones. Tercero, que entran menos recursos a Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General, porque no está tasada esa propiedad, y por supuesto que al Fondo Común Municipal, donde nos dividimos entre todos los municipios. Pero es una falta importante, ya que no está cumpliendo por el pago de tributo. Justamente de este tema habló el director de Impuestos Internos en una de las pocas entrevistas que ha dado en los últimos días en Tele 13 Radio. Impuesto Interno tiene convenios con muchos municipios y está recorriendo las casas, las propiedades y viendo dónde hay. Uno puede usar Google Maps, se usan drones o se visitan las casas de frentón, y efectivamente han salido muchas casas que tenían ampliaciones que Impuesto Interno no las había decretado. Precisamente a eso apunta la denuncia que recibimos. Hay una casa en esta propiedad que no aparece declarada y por lo tanto a ojos de los fiscalizadores no existe. Por esta parcela, Javier Echeverry pagó 225.000 pesos por la segunda cuota de este año en contribuciones, un monto fijado según el valor que le da el Estado a la propiedad. En la mañana del 26 de junio, el avalúo fiscal de esta propiedad sigue siendo de 158 millones de pesos. Pero 4 horas más tarde, los números cambian. De 158 millones salta a casi 340 millones de pesos, o sea, se duplica su valor. ¿Se aumenta el avalúo fiscal de una propiedad? ¿También debería aumentar las contribuciones? Por supuesto, porque el avalúo fiscal es un monto y es según el tipo de propiedad o el monto que se considera, se va a aplicar una tasa impositiva. Con el avalúo modificado se aplicaría una tasa de 1,042%. El resultado sería el pago de casi 700.000 pesos en contribuciones, 3 veces más de lo que el director del servicio pagó el pasado 17 de junio en la última cuota. Pero Impuestos Internos puede, fiscalizar en cualquier momento y puede, en esa fiscalización considerar construcciones que no están, que no estaban en su catastro original. En la misma entrevista radial, el director habló sobre el rol del servicio en la fiscalización de las propiedades. La contribución es el único impuesto que no es de autodeclaración.
O sea que, lo voy a decir aquí, pero si uno ha ampliado y no le avisa al Servicio de Impuesto Interno, no comete una falta por eso. El que tiene la responsabilidad de darse cuenta que usted amplió su casa y que hay que actualizar el catastro, lo tiene que darse cuenta Impuesto Interno y lo tiene que actualizar Impuesto Interno. Con todas estas interrogantes, pedimos una entrevista con el director del Servicio de Impuestos Internos, el dueño con su esposa de la propiedad denunciada. Le enviamos todos los antecedentes. Y esta es la respuesta preparada por el área técnica del servicio. Reconocen que hubo un cambio reciente en el avalúo de la propiedad y explican. Se trata de la actualización de los antecedentes correspondientes a la propiedad indicada dentro del catastro de bienes raíces que maneja el Servicio de Impuestos Internos, producto de la cual se incorporaron modificaciones y ampliaciones a la superficie construida que no estaban registradas. En el mail también advierten que la superficie edificada aumenta de 170 a 527 metros cuadrados, más de 3 veces, y que el avalúo de la propiedad sube de 158 millones a 339 millones de pesos. Como consecuencia, aseguran, también aumentó la contribución neta semestral de 450.000 pesos a 1.371.000, lo que por cuota serían 638.000 pesos, 3 veces los 225.000 que han pagado durante el último tiempo. Según la respuesta, el cambio se efectuó el 24 de junio, reflejándose 2 días después, justo cuando volvimos a chequear. ¿Por qué se actualiza la información sobre la propiedad recién el 26 de junio, justo después, pocos días después de nuestra solicitud de información sobre el predio? En este caso es una cuestión que aparece también en otras situaciones que tienen que ver con solicitudes de acceso a la información a personas que están en el poder, donde terminamos viendo una suerte de filtraciones de los datos personales de quienes solicitan información y de la información que la ciudadanía está pidiéndole a las instituciones públicas, notificando a terceros no involucrados en la solicitud para proteger sus intereses. El director ejecutivo de Chile Transparente está al tanto que la propiedad es de Javier Echeverry. El servicio explica la actualización del valor de la propiedad con una tasación de mercado ingresada al sistema por la señora de Echeverry y también dueña del sitio el 28 de junio de 2016. ¿Y si esto es así? ¿Por qué pasan 9 años sin que se actualicen el valor de la propiedad ni las contribuciones? Debido a los distintos formatos en la que la información fue recibida, el servicio no procesó estas declaraciones. Después de enviarnos esta respuesta oficial por mail, decidieron darnos una entrevista. Nos va a recibir no el director del servicio, sino que el subdirector de evaluaciones, el encargado del tema de las contribuciones. Desde que se entregó la información en el año 2016 hasta que llegó el director nuevamente al servicio, no pasó nada con la información que le entregó en 2016. Claro, esa información no se actualizó en el catastro. ¿Y la responsabilidad de eso es del Servicio de Impuestos Internos? Que no hizo la pega. Claro, porque él nos pidió la información, nosotros le pedimos la información en 2016, la entregó en el tiempo y en la forma en que nosotros se la solicitamos como servicio, y de esa fecha hasta ahora no habíamos actualizado el catastro. Pero si un contribuyente envía un documento de tasación de mercado el año 2016 es porque sabe que su propiedad no está correctamente evaluada. No, para ese caso en particular no era para actualizar el catastro. ¿Para qué era? Era para fines tributarios, para informar el mayor valor adquirido después cuando se haga una venta. No era para un fin de actualizar el impuesto territorial. Nosotros podemos utilizar esa información para poder actualizar el catastro y es la que estamos procesando ahora. Pablo Muñoz lleva casi 20 años en el servicio, pero desde noviembre del año pasado está de subdirector subrogante del área de evaluaciones. Tú llegas en noviembre del año pasado. ¿Qué es lo que te solicita? ¿Qué es lo que te pide exactamente el director en ese momento? El director me pide y me pregunta que qué había pasado con la información que él había entregado
y que él no había notado ninguna actualización en su catastro. ¿Y qué había pasado con la información que en ese momento se entregó por parte de él y los otros 62.000 peticiones que se ingresaron? Ya, esa preocupación o esa solicitud, ¿la hace de manera verbal o escrita? Verbal, a mí me la hace verbal. Si el director del Servicio de Impuestos Internos hubiera querido o hubiera tenido la intención de actualizar el avalúo de su propiedad y por lo tanto actualizar las contribuciones, ¿qué otro camino tenía? Él podría haber presentado una petición administrativa solicitando revisión del caso. ¿Y Javier Echeverry hizo alguna o ha hecho alguna petición administrativa? Desconozco si ha hecho una petición administrativa por este caso en particular o si ha hecho más por otras propiedades. ¿Por este caso en particular? No, desconozco si ha hecho una petición. Volvamos al origen del caso. Una de las 2 casas que hay en la propiedad de Echeverry se construyó sin permisos municipales y hasta el día de hoy no está regularizada. Si durante todos estos años se hubiera regularizado la construcción en el municipio, el servicio habría recibido la información y podría haber actualizado la propiedad. El municipio tiene la obligación de informarnos. Y el municipio de Paine no ha informado al servicio de ninguna regularización. Por esa construcción se informó, pero de una construcción que tenía antes, que no es la misma que se amplió ahora. Y una propiedad que está irregular porque no tuvo permiso de edificación, no se ha regularizado, no hay una recepción final en el municipio. ¿Puede regularizarse en el servicio y no estar regularizada en el municipio? Sí. Para fines tributarios, el servicio está facultado por ley para tasar una construcción aun cuando ésta no tenga ni permiso ni recepción. En septiembre, cuando toca la tercera cuota de las contribuciones, Echeverry debería pagar casi 700.000 pesos, según el servicio. Pero ¿qué pasa con los 9 años que pagó 1/3 de lo que correspondía al valor actualizado de la propiedad? Durante esos 9 años, desde que envió la información, al menos, el director de Servicio de Impuestos Internos pagó menos contribuciones de los que correspondía a su propiedad. Pero nosotros le vamos a cobrar 3 años para atrás. Solo 3 años. La ley no establece más. Es un artículo específico de la ley, dice que nosotros podemos cobrar o devolver 6 semestres, no más que eso. Claro, pero en rigor hay 6 años en los que se pagaron contribuciones menores contribuciones y no se van a recuperar. El Estado las pierde. Claro, porque efectivamente el servicio no pudo actualizar oportunamente el catastro. Es decir, el dueño de esta propiedad, Javier Echeverry, pagará de manera retroactiva solo 3 años la diferencia en contribuciones que debe por el cambio de valor de su propiedad. Así lo permite la ley. Hay 6 años en que el director de Impuestos Internos habrá dejado de pagar millones de pesos en contribuciones, dinero que el Estado perdió o dejó de ganar. Quiero partir por el comienzo. ¿Cuándo se construyó la segunda casa en Paine? De hacer unos 15 años, pero no estoy seguro, 14 años, no estoy seguro. Ya. ¿Pidió algún permiso para construir esa casa? No, nosotros, esto en realidad lo manejamos a control remoto, yo estaba metido en otras cosas, pero nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. La verdad es que en muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo. Esto es un problema que pasa en todo Chile y le pasa a mucha gente. Yo desde hace ya, 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa. Contraté a un arquitecto, hemos hecho gestiones, hemos contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión como que no les importa que se inscriban las casas. El sistema no está hecho para que la gente pueda inscribir las cosas. ¿Usted sabía entonces que su propiedad estaba subvaluada y que estaba pagando menos contribuciones que la que correspondía? Mire, yo la verdad es que primero, esto no es como el impuesto a la renta y el IVA, en que los contribuyentes tienen que autodeclarar. Esto es al revés. Es el impuesto interno que tiene que tasar y aumentar los avalúos, cuando corresponda. Yo, de todas maneras, hace 9 años presenté una tasación
tanto de la Casa de Aculeo como de mi departamento en Santiago. Fueron de Impuesto Interno y vieron el departamento, no sé si por el informe o no, pero a Aculeo nunca nunca tomaron en cuenta esa información, a pesar de que la tenía Impuesto Interno. Cuando me nombran director de Impuesto Interno hace un año, yo digo, oye, ¿qué pasó con esta información que yo mandé? ¿Por qué no me han actualizado el catastro de mi propiedad? Se miraron, en fin, la directora, y después me vienen con que parece que se nos perdieron todas las declaraciones. 60.000 declaraciones se perdieron. Entonces yo dije, no puede ser, búsquenlas. Bueno, y pasó el tiempo y las encontraron. Entonces yo dije, qué bueno. Ahora recién, este año las encontraron. Hará 4 meses atrás las encontraron. Entonces yo dije, bueno, úsenlas. Y partan por usando el caso de mi casa, porque yo quiero actualizar mi propiedad. Pasaron un par de meses y pregunto, ¿y qué pasó? Y me contestan, es que director, no queríamos partir con usted. Queríamos hacerlo con todos juntos, con las 60.000. Me enojé, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hicieron? Yo les pedí que lo hicieran. Así que lo hicieron. Y desgraciadamente, acabo de averiguar ayer, al único que le han actualizado soy yo. Digo desgraciadamente porque hay 60.000 propiedades que no han actualizado el catastro. Cuando yo le pregunto, ¿qué hizo para actualizar el avalúo de su propiedad? Usted dice, presenté esta... Hace 9 años presenté todos los datos. Ya, pero el subdirector de evaluaciones, Pablo Muñoz, nos dijo que la presentación de tasación de mercado, que ocurre en 2016, mucha gente lo hace a raíz de la reforma tributaria, se hizo para efectos tributarios, no para actualizar el avalúo y por lo tanto actualizar las contribuciones. Esto en parte es así, pero en parte no es así. Porque Impuesto Interno, al tener esa información, podría haber ido a fiscalizar. Porque el rol de Impuesto Interno es responsable de tener actualizado el catastro de los contribuyentes. Y no lo hizo. Cuando llegó y pide explicaciones de qué pasó con esa tasación y por qué no se ha actualizado su avalúo, ¿fue una petición que la hace por escrito o oral? No, oral. ¿Y a quién la hace? Bueno, a la subdirectora María Alicia Muñoz de ese tiempo. Después le pedí el cargo a ella y ahora está subrogando Pablo Muñoz. Yo todas mis relaciones con los que dependen de mí son verbales. No le estoy mandando memo ni haciéndolo firmar que les di la orden. No. Yo funciono así como jefe. Pese a que lo pidió insistentemente, no le hicieron caso. ¿Cómo se explica eso si usted era el director y es el director del servicio? Claro. Bueno, uno pide muchas cosas y siempre están haciendo otras cosas, están apurados, falta esto. Y algunas cosas se pueden hacer rápido, otras se demoran. Así es, no, ojalá fuera tan fácil que yo doy órdenes y todo pasa y se mueve Chile en temas tributarios. El mundo no es tan fácil. Director, en estos 9 años, hasta que usted llega, donde no se hizo nada, ¿hizo algo usted por apurar, acelerar, agilizar la actualización de su avalúo y por lo tanto de las contribuciones, considerando que son 8 años por lo menos donde usted pagó menos contribuciones que la que correspondía al valor real de su propiedad? Bueno, yo lo que hice, creo, pero no estoy seguro, es haber hablado con los directores anteriores para preguntar qué había pasado con eso y por qué no habían actualizado. Y usted podría haber presentado una cosa que se llama petición administrativa para actualizar el avalúo de su propiedad que en supuestamente 45 días debe responderse. ¿Por qué no lo hizo? Porque había mandado un avalúo con todos los detalles. No se me ocurría que además tenía que hacer otra cosa si ya tenían los datos. Claro, pero después de 9 años en que no se actualizó la propiedad y por lo tanto no se actualizaban las contribuciones, era evidente que algo estaba funcionando mal, ¿o no? Bueno, es cierto. Ahora, yo le quiero decir que yo estaba en otra. Yo estaba preocupado de luchar contra el monopolio de Transbank, estaba dirigiendo una empresa y
y además estaba con muchos otros temas. Ahora, puede que lo voy a decir, pero este tema a mí, en términos económicos, no era muy importante. Esa es la verdad. Lo tenía delegado en la secretaria, que bueno, yo le daba las instrucciones, pero no era un tema tan relevante. Está dedicado, digamos, a las grandes cosas. Sí, es cierto. Por lo tanto, si se paga una contribución mayor o menor por una propiedad suya, que probablemente son contribuciones que tampoco son tan importantes como usted dice. No, yo he tenido suerte, me ha ido bien en el trabajo, soy ahorrativo, entonces tengo una buena situación económica. Ya, pero entonces, para mí esto no es muy importante, aunque parezca raro. Pero ¿le parece que cuando asume, digamos, como director, usted mismo dice, voy a preguntar? Porque me imagino que... No, ahí yo me di cuenta que era importante que se hiciera y por eso que insistí varias veces. ¿Por qué era importante? Porque yo era el director de Impuesto Interno. Y en ese sentido le pregunto, ¿qué le dice a los contribuyentes, a quienes usted mismo fiscaliza, cuando el director lleva años pagando menos contribuciones de las que corresponden por su propiedad? Cuando hay gente que tiene una casa y no ha inscrito ciertas ampliaciones, al que le digo cosas es a Impuesto Interno, porque Impuesto Interno no ha cumplido con su labor. A partir de septiembre le va a tocar pagar contribuciones casi, 3 veces lo que pagó en julio. Además 3 años para atrás. Ya, porque eso es lo que dice la ley. Eso dice la ley. Igual solo son 3 años los que usted va a devolver porque así lo indica la ley, pero hay otros 6 que el Estado dejó de percibir. Claro. Eso es lo que dice la ley. Ahora, uno puede pensar si debo pagarlo o no pagarlo, pero el pagarlo para atrás, a mi juicio, es reconocer culpabilidad. ¿Y usted no reconoce culpabilidad? Por eso le digo que yo he cumplido con la ley. La ley obliga a que Impuesto Interno es el que tiene que estar haciendo... Ahora, yo soy culpable en el sentido por imagen. Eso estoy de acuerdo. Yo debería al principio, cuando llegué acá, haberme puesto y dedicado a eso. Pero estaban miles de otros temas que me parecían más importantes y más relevantes. Me equivoqué, pero esa era la razón.